Shalom, shalom y bendiciones. Aquí te habla la pastora Xiomara Díaz y hoy estaremos hablando de la parashá Vayetze, que se encuentra en Génesis capítulo 28, versículo 10 hasta Génesis capítulo 32, versículo 3. Y quiero leer el principio de este parashá en Génesis, porque aquí se habla de la historia de Jacob, cuando Jacob, ¿verdad? Sale, ¿verdad? Después de haber recibido la bendición de su padre Isaac. Y entonces todo el transcurso que pasa hasta llegar, conseguir sus esposas, en fin, de eso se trata esta parasha. Así que voy a empezar con esto que dice: Jacob salió de Beersheba y viajó hacia Harán. Él llegó a cierto lugar y se quedó allí la noche porque el sol se había puesto. Tomó una piedra del lugar y la puso debajo de su cabeza y se acostó allí a dormir. Soñó que allí delante de él había una escalera descansando en la tierra y su extremo llegaba al cielo, y los malayín, que son ángeles, de Yahweh subían y bajaban por ella. Entonces de repente Yahweh estaba parado allí junto a él y le dijo: yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham tu padre, que es abuelo, el Elohim de Isaac, que es el padre. No temas, la tierra a la cual estás acostado yo la daré a ti y a tu semilla. Tu semilla será tan numerosa como los granos de la tierra en la arena. Te expandirá hacia el oeste y hacia el este, hacia el norte, hacia el sur. Por ti y tu semilla todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Mira, yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, y yo te traeré de regreso a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he prometido. Y Jacob se despertó de su sueño y dijo: ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces tuvo temor y dijo: este lugar es temeroso. Esta tiene que ser la casa de Elohim. Esta es la puerta del cielo. Y Jacob se levantó temprano en la mañana, tomó la piedra que tenía debajo de la cabeza, la puso como piedra de señal, derramó aceite de oliva sobre ella y llamó al lugar Beit El, que significa casa de Elohim. Pero el pueblo se había llamado originalmente Luz. Jacob hizo este voto: si Yahweh Elohim está conmigo y me guarda en este camino que yo estoy viajando, dame pan para comer y ropa para vestir, para que regrese a la casa de mi padre en Shalom. Entonces Yahweh será mi Elohim, y esta piedra que he puesto como piedra de señal será la casa de Elohim, y de todo lo que tú me des, yo fielmente regresaré una décima parte a ti. Y Jacob comenzó y fuera de la tierra del este a Labán, hijo de Betel, el aramí, el hermano de Risca, madre de Jacob y de Saúl. Y mientras miró, vio un pozo en el campo y había 3 rebaños de ovejas acostados allí junto a él, porque ellos estaban a beber a las ovejas de ese pozo, y la piedra a la boca del pozo era grande. Y solamente cuando todos los rebaños se habían juntado allí, ellos corrían la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas. Entonces ponían la piedra de regreso en su lugar sobre la boca del pozo. Y Jacob le dijo a ellos: mis hermanos, ¿de dónde son ustedes? Y ellos respondieron: somos de Aram. Y le preguntó: ¿conoce usted a Labán, el hijo nieto de Narón? Y ellos dijeron: lo conocemos. Y les preguntó: ¿van las cosas bien con él? Sí, ellos respondieron: he aquí viene su hija Raquel con las ovejas. Y dijeron: miren, todavía hay suficiente luz del día y no es hora de llevar los animales a casa, así que deben de beber a las ovejas. Entonces se van y las ponen a pacer. Y ellos respondieron: no podemos, no hasta que los rebaños se hayan juntado y ellos rueden la piedra de la boca del pozo. Entonces daremos de beber a las ovejas. Y mientras él todavía hablaba con ellos, Raquel, la hija de Labán, vino con las ovejas de su padre, porque ella era quien alimentaba las ovejas de su padre. Y cuando Jacob vio a Raquel, la hija de Labán, el hermano de su hermana, de su madre, y las ovejas el hermano de su madre, Jacob subió y rodó la piedra de la boca del pozo y dio de beber a las ovejas de Labán, de su madre. Y Jacob besó a Raquel y soñó en su voz alta.
Y Jacob le dijo a Raquel que él era pariente de su padre y que él era hijo de Rica. Y ella corrió y se lo reportó a su padre de acuerdo a esas palabras. Y por ahí sigue y sabemos, ¿verdad?, que Jacob se enamoró de Raquel y él le dijo que iba a trabajarle 7 años por su hija menor, pero pues Labán, ¿qué pasa? Después que trabajó estos 7 años, no le dio a Raquel, sino que le dio que su hija mayor le trajo a Lea y, ¿verdad?, que entró, que durmió con ella. También le dio su esclava Silpa, que era a su hija Lea, ¿verdad?, como servidora. Entonces después ahí trabajó 7 años más, en la cual entonces pudo recoger a quien se había enamorado. Ahí sabemos entonces la historia de los hijos de Jacob y entonces en cómo, ¿verdad?, la treta entre Jacob y Labán, hasta que entonces ahí sabemos que dentro de esta treva de los animales que pidió Jacob, ahí entonces Jacob huye de Labán, ¿verdad? Esa ahí la historia. Entonces quiero traer la hipnosis de esta parashá, una parashá muy buena, muy importante. Vamos a ver, esta parashá que se llama Vayasé significa él salió de. Y esto es un mensaje para la humanidad, para las almas completas, que solo que cuando salimos de nosotros mismos, cuando abandonamos nuestra zona de confort, cuando abandonamos nuestro lugar en la cual tenemos nuestros deseos de la naturaleza y egoísta, iniciamos nuestro verdadero viaje. Y esta es la historia de Jacob. Esta es la verdadera historia de Jacob cuando él sale, porque él sale de sus propios deseos, de sus deseos egoístas, a emprender un viaje que la cual la va a traer la elevación de su alma. En esta historia de esta semana, Jacob tuvo que salir para embarcar el camino para convertirse en el verdadero Israel. Y por eso me encanta la revelación de su primer encuentro en este viaje, porque Yahweh le dice: yo soy el Elohim de tu padre, de Abraham y de Isaac, y voy a cumplir, voy a estar contigo hasta que se cumpla lo que se te dijo sobre ti. Entonces, aquí vemos el conducto de energía por la nación de Israel. Al conectar esta lectura podemos adquirir el poder de dejar atrás nuestra naturaleza, de dejar atrás nuestras imperfecciones y comenzar a radicar el camino hacia un cambio dramático, realmente dramático en nuestra vida, y crear el nuevo destino que fue preparado, que fue escrito, que fue diseñado, que fue dirigido, que fue predicho ya para tu vida. Porque recuerda que todos hemos nacido con una asignación y toda persona que se desvía de hacer esa asignación está errando. Recuerde que cuando nos centramos en nuestra lógica, en nuestros deseos egocéntricos, nos desviamos de la asignación verdadera a la cual fuimos enviados aquí, y por eso es que sufrimos y lloramos más de la cuenta. Por eso es más difícil nuestro camino, porque además de que van a pasar circunstancias y situaciones para enseñarnos a elevar nuestra alma a esa asignación, hay cosas que se hacen más difíciles o duramos más tiempo de sufrimiento porque nos desviamos del camino de la asignación de nuestra alma. Hay algo que dice un rabino muy conocido, que dice: Labán ascendió a que Jacob tuviera todo el ganado con lunares, motas y manchas, porque era muy inusual que el ganado tuviera crías con lunares, motas y manchas. En esta historia no tiene ningún sentido si la leemos en el sentido literal,
Sin embargo, el Zohar explica que se trata realmente de crear distintos universos. El Zohar dice que aquí tenemos una oportunidad de volver al momento de la creación y cambiar las cosas al nivel de la semilla. Aquí vemos como emanaciones luminosas, que hay tres orígenes en ella, que está la creación, que está los kenudim, que son los puntos, y los akudim, que son las rayas, y berumín, que son las manchas, y que contienen todos los secretos del universo. Estamos hablando de los primeros momentos en el tiempo, antes que emergiera todo y se manifestara en un estado físico, un tiempo incluso anterior a la célula madre. Si volvemos a la raíz y activamos las células madres tal como hacemos cuando comenzamos a recitar y activar la Sefirot de Keter, entonces comenzamos a empezar a regenerar y rejuvenecer nuestras células, incluso crear células nuevas. Nosotros, al menos aquellos que pensamos que podemos regenerar distintas partes de nuestro cuerpo que se han debilitado, tenemos la capacidad a través de esta historia de Yasehel de crear cada día un nuevo nivel físico con leer estas tres palabras: Kenudim, Akudim y Berumín. Podemos absorber la capacidad de eliminar el caos de nuestra vida y poder transformarla, cambiar nuestro destino, a regresar al tiempo anterior a lo físico para activarlo ahora. Por eso es que dice, y salió Jacob de... Génesis 28:10, cuando comenzamos, dice, Jacob abandonó la tierra de Israel y fue a Harán como le sugirieron sus padres. Risca le envió lejos porque que el mismo espíritu en ella del Eterno le dijo que Saúl quería matarlo. Isaac lo envió lejos porque estaba preocupado por la nacionalidad de la mujer con la que Jacob quería casarse. Sin embargo, ninguna de estas es la razón por la cual Jacob tenía que partir y salir de su lugar. Jacob tenía que partir por su propio bien, no por su padre, no por su madre, no por su hermano. Está escrito de una forma muy simple en la Torá, en la Biblia, y dice, y Jacob partió. No se da ningún otro motivo relacionado con otra persona. Jacob tenía que irse porque su trabajo en este mundo, en el nivel espiritual que él representaba, hay cosas en nuestra vida que no se requieren que hagamos, que aunque cuando no estamos dispuestos, van a haber ciertas situaciones específicas que no vamos a tener ninguna otra lección que tener que irnos, que tomar la acción correcta como tuvo que hacer Jacob. Podemos estar seguros que el Creador no está mostrando el camino que podamos tomar acción. Se nos dice que cuando llevamos a cabo acciones difíciles, no se puede dar ayuda divina. De la misma forma que Jacob abandonó Berseba, los ángeles lo llevaron. Aunque es cierto que abandonar Israel se considera descender en un sentido espiritual, no es el caso que se aplica a esta persona como Jacob. Después de todo, él es una coraza de la Sefirot de Tífere, la que va en el medio, la que crea un equilibrio, así como el padre de las 12 tribus de Israel. Después de que Jacob luchara contra el ángel, el Creador le dio el nombre que le pertenecía. Mire, y esto va más adelante, no me quiero adelantar, porque esto vendría ya en Génesis capítulo 32, pero para que usted vea que el camino de Jacob en esta parashá era caminar hacia su asignación, a lo que tenía preparado el Eterno con él. O sea, es un apéndice de entender
la analogía entre los movimientos físicos de Jacob y la estructura del árbol de la vida, porque el gran símbolo que esto tiene en los atributos divinos dentro de nosotros. Mira, el árbol de la vida se describe como las 10 sefirot, ¿verdad? Que muchas conocemos, o las 10 dimensiones. Esto lo habla, ¿verdad? Y estos son unos atributos divinos que están dentro de nosotros, que están relacionados con los 32 senderos que se entretejen dentro de la estructura de estas 10 sefirot, que cuando las trabajamos, cuando emprendemos ese viaje como hizo Jacob, comenzamos a activarla entre nosotros para nosotros que primeramente adquirir identidad, segundo, encaminarnos en la dirección o en la asignación que el Eterno preparó para cada uno de nosotros desde el principio de la fundación de la tierra y desde que antes tú llegaras a este plano tierra. Y tercero, para que podamos asimilarnos y poder regirnos como nuestra naturaleza principal, similar al del creador, al de Yuhei Bahem. O sea, nos haríamos en el origen, volveríamos a estar similar, porque no podemos, porque nosotros todavía tenemos dualidad y tenemos, ¿verdad?, fallas, pero no significa que no podamos asimilarnos a nuestro diseño original, en la cual el Eterno nos creó, ¿ok? En esta anécdota relacionada entre las 3 columnas que forman el tronco de la vida, por eso es que cuando Yahweh se le presenta, le dice, yo soy el Elohim de tu padre, y menciona el linaje, porque los 3 están en uno y son las 3 columnas que van en el árbol de la vida, que es en la columna izquierda, en la columna derecha y la columna del centro, ¿ok? Entonces sabemos que Abraham era una columna, Isaac era otra columna y Jacob es la tercera columna, que es la columna del medio, que esta emergen las ramas para representar la compleja intersección entre todos los aspectos de la creación y de quienes somos nosotros en el Eterno. Así que todos los eventos que ocurren dentro del cosmos, esos son los eventos que pasan dentro de nosotros, que a veces pensamos que es un caos, que tenemos un caos dentro de nosotros, pero dentro del caos es que el Eterno aprovecha para ordenar. Por eso es que me encanta cuando dice en Génesis al principio, el primer capítulo, y estaba la tierra en un caos, ¿ok? Se necesita el caos para poder que después traer la luz del Eterno, la luz en nosotros para comenzar a ordenar. Entonces, eso es lo que pasa a través de esta historia de Jacob. Está diciendo, hay una existencia, hay un mundo que se está reflejando ahora mismo en tu existencia física, en estas dimensiones, que en una excepción humana, si la lees literalmente, tú piensas que él se fue cuando Jacob salió. Es un versículo más geográfico y que salió de un lugar y llegó a otra. No, está hablando de un viaje del alma, de su interior. Él tenía que salir de esas influencias egoístas que descienden a nuestro mundo por la oscuridad, por nuestro propio ego, y permitir que entonces vinieran de lo alto y comenzaran a iluminar con la luz, a traer más luz a él para disminuir la oscuridad. Y la oscuridad no es nada que sea malo, porque gracias a la oscuridad es que se manifiesta la luz. Es que no podemos dejarnos regir por la oscuridad. Entonces, esto es lo que pasa. Disminuye. Entonces, ahí es que comienza. Y escucha esto, porque el Zohar revela que cuando se cierran los ojos en un momento y sientes que estás frente al Eterno, que también puede ser un maestro, puede ser un rabí, puede ser un instructor de tu vida, te sientas bajo un olivo y está hablando solo para ti. Y es cuando tu alma escucha y siente
el cuenco abierto diciendo, aquí hay algo más profundo. Observa mejor y mira dentro de la luz que está dentro de ti. Aquí, por eso es que Jacob ya no es un hombre caminando. Jacob es el árbol de la vida moviéndose. Es la columna central respirando. Es la armonía misma dando paso. Por eso es Beersheba, no es tierra. Es un lugar donde la luz dulce, los Hadadim, llenan el alma con agua limpia. Es un estado donde todo está en orden, donde las vasijas ya no tienen grieta, donde la fe está quieta y completa. Pero Jacob no fue creado para quedarse ahí. Ningún alma grande es enviada a quedarse en paz en un lugar. Por eso el Zohar dice que Jacob sale. Y si te das de cuenta, en esta parashá se repite varias veces y Jacob salió de. Porque sale, ¿sabe? Sale de la luz hacia él fuera, hacia el mundo donde las líneas chocan, donde la derecha y la izquierda se tiran una a otra, donde las cosas se parten y se secan. Jacob baja al mundo del conflicto para hacer una sola cosa, unirla. La derecha que está para dar, la izquierda que está para recibir, y este desbalance y esta guerra que hay, voy a usar las 12 sefirot de aquí, la Yesé y la Geburá, que sabemos que Yesé es la de amor, la de misericordia, y la Geburá es de juicio. Entonces esta guerra, no, porque hay que dar amor, no, porque hay que ser juicioso. Entonces está esta guerra entre Abraham y Isaac, para ponerle así para que podamos entender. Entonces entra que Jacob tiene que salir para recibir esa luz del cielo. Por eso es que tiene esta revelación que el mismo Eterno se le revela y ve los ángeles, porque los ángeles están diciendo, hay una escalera, pero esta escalera no es algo físico y literal como lo están diciendo, como nos han hecho creer. No, esto es para que él que se unificara estas 10 sefirot y comenzara a traer que, por eso es conocido por Tífere, la que trae el equilibrio, la que está aquí en el centro, la que quita esa guerra entre una cosa y la otra y las unifica para tener un balance entre ambas. Ay, Jacob. Los sabios describen que Jacob al moverse activa todo el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque las 10 sefirot no son ideas, son respiraciones del universo. La derecha es Yeser, es dar. La izquierda es Geburá, es contener. Y en medio de esta está Tífere, que es Jacob, el equilibrio, el tono perfecto. Por eso el Zohar trae la enseñanza de los 32 senderos, que son las 10 sefirot más las 22 letras hebreas. Son como nervios y raíces caminando internos por la vida que circula. El árbol no es rígido, es un cuerpo vivo. En ese cuerpo Jacob es el tronco que sostiene las ramas. Aquí está el punto de Isaac. Aparece en esta enseñanza como una anécdota sencilla pero profunda. Dos personas discuten, la derecha da vida, la izquierda sostiene el orden. Y Isaac escucha y sonríe. Las dos tienen razón, pero ninguna ve en el cuadro completo. Porque ni la derecha ni la izquierda pueden sostener el mundo sin Jacob. Ambas lo buscan, ambas quieren unirse, ambas quieren que el centro lo armonice. El Zohar dice que la columna derecha siente un deseo intenso por la izquierda y la izquierda por la derecha, pero no pueden tocarse solas. Si lo hicieran, estallarían en caos y se apagarían. Por eso es que Jacob es el puente, es el abrazo. Jacob es el sí que se convierte en dos fuerzas opuestas como una sola sin romper nada. Y ahora viene el misterio más hermoso. El texto dice que el hombre es el único ser que puede influir en el árbol de la vida. Una estrella nace por el árbol, una semilla gemina por el árbol, una ola se forma por el árbol. Pero el hombre puede tocar las raíces mismas,
pueden inclinar los flujos, puede abrir o cerrar puertas de abundancia. ¿Cómo? Con su conducta, con su corazón, con las intenciones de sus actos, con una palabra bien dicha, con una oración sincera, con un pensamiento elevado, con un modo de trata a otro ser humano de amor, de compasión. El Zohar dice algo tremendo. El mundo físico es un títere. Lo que mueve las cuerdas está arriba, pero tú, hijo mío, tú puedes mover las cuerdas de arriba. Eso es lo que hace Jacob. Su acción, su salida, su lucha, su decisión de unificar mueve mundos superiores. Y tú, al estudiar este texto, esta parashá, estás aprendiendo a hacer lo mismo. Entonces el Zohar te susurra: gente del mundo, amados del Altísimo. Es una invitación, es una caricia al alma. Es Hashem diciendo: ustedes, los que viven abajo, no son piezas pequeñas, son mis socios, son mis manos dentro del mundo. Si vives como Jacob en el centro, uniendo, dando de beber, calmando la pelea entre tus propias luces, entonces tus pasos, igual que los de él, elevan rama, despiertan raíces y llenan la creación de luz. Así que, hijo mío, cada vez que equilibras un pensamiento, cada vez que elige paz sobre tus impulsos, cada vez que pones misericordia donde oponen juicio, tú estás moviendo el árbol de la vida. Tú eres Jacob, tú eres la columna central, tú eres la unión entre el cielo y la tierra, y el universo entero responde a tus pasos. Es que me encanta cada vez que tú estudias las parashá. Yo no sé si tú estás siguiendo estas parashá, pero estas parashá, cada vez que tú las estudias, que yo las estudio y vuelvo y las releo, porque yo las estudié, pero al releerlas aquí yo digo: wow, qué poderoso, qué mensaje tan tremendo. No solamente es una historia geográfica, es algo que nos está invitando para nosotros convertirnos en los socios que fuimos creados a ser al Eterno, para unificar el cielo con la tierra y para que los universos se muevan con nuestros pasos, trayendo luz. Por eso es que Yeshua se pone de pie y dice: yo soy la luz del mundo. Usted también puede decir: yo soy la luz del mundo, cuando caminamos como Jacob, cuando salimos de nuestro ego, cuando salimos de nuestros deseos naturales y comenzamos a emprender el viaje del alma diciendo: hay que unificar, hay que trabajar, hay que hacer descender la luz del cielo, hay que comenzar a recibir los secretos de nuestra asignación para emprender el camino correcto. Esto no se trata de falla, esto no se trata de pecado, esto se trata de encaminarnos en la dirección correcta, y que cuando trabajamos nuestra alma tendemos a menos fallar al blanco que si estamos fuera de él. Y Jacob salió, ya estamos terminando. Aquí en este texto se refiere al exilio de nosotros, su pueblo, nosotros sus hijos, los hijos de Jacob, a su necesidad de adaptarse a las costumbres de las tierras del exilio, a salir de la necesidad de adaptarnos a nuestro egoísmo, a nuestra lógica. De la misma manera que el Creador se ajusta a los cambios de él en sí mismo, como las columnas, debemos nosotros salir para ajustarnos, para difundir el mensaje de la Torá y nutrir al mundo con luz espiritual. Y cuando digo ajustarnos, no estoy hablando de hacer cosas que no debemos, es ajustarnos a qué. Por eso es que dije: como el Eterno se ajusta a las columnas. ¿Por qué? Porque el Eterno da, pero también el Eterno retiene. Él no da a desparramar, a desperder su luz. No. ¿Pero qué? Pero utilizando el equilibrio. La porción necesaria de dar, la porción necesaria de retener. El mensaje de difundir
la Torá a quienes lo van a escuchar y quienes no lo van a escuchar, seguir caminando, porque en el tiempo que sus almas estén preparadas, recibirán el mensaje. Cuando nosotros aprendemos a caminar como árbol de vida, nosotros no nos levantamos a discutir, porque la Torá no necesita defensores. La Torá habla por sí sola y quien está despierto recibe el mensaje y el que no, usted sigue caminando, porque no están preparados para recibirlo. Ay, para este propósito fue elegido y para más nada. La expresión de pueblo elegido proviene de la palabra segol, el nombre del punto vocálico, formando 3 puntos. Y los 3 puntos representan las 3 columnas, la derecha, la izquierda y el centro. Como un foco eléctrico, los 2 polos, que son el positivo y el negativo, que refieren al filamiento, que es la columna central para producir la luz. Si el filamiento hay un cortocircuito, un destello y luego oscuridad. El pueblo elegido, que somos tú y yo, significa el filamento espiritual, el que hace resistencia al ego y a los impulsos reactivos a su propio yo natural. Y los hijos de Israel representan ese filamento, responsable de traer luz al mundo, a resistir al egoísmo. Reactividad emocional y conductas impulsivas producen cortocircuitos espiritual. Deja el mundo vacío y oscuro, la cual, según la sabiduría del Zohar, es el origen del antisemitismo. Escuche bien esto. Una persona espiritual vive compartiendo, resistiendo presiones sociales y subyugado el ego. Este pasaje nos lleva de fortaleza para aplicar esa resistencia y convertirnos en faro de luz para otros. Como David dijo en Tefilín 132:10, Salmo: por amor de tu siervo David, no apartes el rostro de tu ungido. Y termino con esto, hijo mío, que me escucha. Voy a hablarte. Solo con la voz desnuda del Sot, que es secreto, y te revelamos el secreto de lo que el Rabí Yitzhak entendió cuando lloró y se alegró. Cuando el Zohar dice, y Jacob salió de Beersheba, no está describiendo un viaje geográfico, está describiendo el viaje del alma. Beersheba es el regazo dulce de la Madre Superior, el lugar donde la fe está llena, donde la luz fluye sin interrupción. Harán es el mundo donde la luz se oculta, cuando el mundo de la ira, del conflicto, de la ruptura. Y cuando Jacob sale, no es solo Jacob, es Israel entero. Es el alma humana saliendo de un lugar seguro para entrar a un mundo que lo necesita. Así como el Creador desciende a Malhú y se ajusta a ese cambio, el pueblo de Israel y toda alma debe ajustarse a los lugares de exilio para llevar luz allí. El exilio no es un castigo, es una misión. Uno de los hijos del hombre misterioso dice, Jacob dejó a su padre y a su madre para unirse a su mujer. No está hablando solo de matrimonio, está hablando del destino de Israel. Dejar el lugar de arriba para entrar en el mundo de abajo y atraer vida. Es lo mismo que cada alma cuando baja a este mundo de la casa del Padre, del seno de la Madre, entra a un cuerpo, entra a un mundo torpe, tenso, limitado, y allí debe unir las columnas, allí debe descender la luz. El segundo hijo dice, y llegó al lugar. Esa frase parece simple, pero no lo es. Llegar al lugar significa llegar a la Shekinah. El lugar es ella. Y mira la belleza del ejemplo. Un rey tiene una cama de oro en su palacio, pero si su consorte le repara una cama de piedra, él se recuesta allí por amor, por unión, por deseo de estar con ella.
Eso es lo que hace el Creador. Aunque el mundo de abajo sea duro como piedra, aunque nuestras vasijas sean pobres, limitadas y torpe, si la preparamos con amor, Él baja y recuesta en ella. Por eso Jacob toma piedra para su cabecera. No porque tenga otra cosa, sino porque esta armoniza la vasija inferior, honrándola como rey que se recuesta en el lecho que su reina le preparó. Jacob no solo duerme en un lugar físico, Jacob entra en la conciencia de la Shekinah. Entra en un sueño, entra en un deseo y allí ve la escalera. Ay, cuando ve la escalera no está viendo cosas escondidas. Está viendo cómo hay almas que llevan perlas de sabiduría escondidas. Por eso ellos no le quitan al banquete, no por desprecio, por delicadeza, porque un sabio verdadero no desea avergonzar a nadie, ni ser honrado más de lo necesario, porque un sabio verdadero sabe que cada hombre tiene su dignidad y su peso. Aquí vemos cómo el secreto que se trae en este sueño, se trae la diferencia entre sueño y profecía, es decir, un encuentro simple, una caminata, una conversación bajo el sol, brotó una Torah invisible grande, porque así funciona la luz. No se revela en ruido, sino en la sencillez. La enseñanza de este texto es así. Cuando tú sales de tu Beersheba, cuando tú sales de tu comunidad, de tu luz, de tu certeza, para entrar en un lugar difícil, no pienses que te alejaste de Dios. Estás entrando al lugar donde Él te esperaba. El mundo inferior, que es las piedras, el anejo, es a veces la cama de la Shekinah, te preparó para que descanse tu alma y se abrace en el silencio. Israel fue elegido, tú y yo fuimos elegidos, no para dominar, no para presumir, no por privilegio, sino para servir de filamento entre la derecha y la izquierda, resistir el ego y sostener el mundo con su equilibrio. Para no ceder al enojo, para que no seas dominado por tus impulsos, para que en vez de que controles tus reacciones, calles donde debes de gritar, des donde debas de recibir. Ese es el filamento. Esa es la verdadera elección, no un título, una responsabilidad. Jacob salió para que tú también salgas, para que tú también lleves la luz al lugar donde hace falta. Y cuando lo hagas, la Shekinah te recostará sobre tu piedra y la escalera bajará otra vez. Mira qué poderosa esta parashá. Yo de verdad espero que haya sido de bendición, que cada parashá ministre tu alma, ministre tu vida, para que puedas seguir trabajando en ella y te encamines a la asignación que el Eterno separó para ti. Se cumpla su propósito en ti y vuelvas a regresarte a tu diseño original, a la activación de ese árbol de la vida dentro de ti, trayendo el equilibrio, esparciendo la luz del cielo, del Eterno, donde quiera que vayas, donde quiera que te pares, donde quieras que estés, sin importar la circunstancia y la situación. Si te avecina una circunstancia difícil, es que el Eterno recuerda esta historia, y es que el Eterno ha permitido que tú llegues para que te eleves y traigas luz. Y cada día es que ve esa escalera ahora en lo literal. Cada escalón es una dimensión que te va elevando y te va elevando para convertirte en esa alma altruista que fuiste creada para ser. Así que espero que sea de gran enseñanza. Beso, shalom.